César Sabas, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, y un gran saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, es un hecho que Rusia, por lo menos parcialmente, está retirando sus fuerzas de la frontera con Ucrania. ¿Eso es un triunfo de quién? Un triunfo de la diplomacia que se desarrolló en todo el mundo buscando una solución pacífica a estas circunstancias tan difíciles que se están viviendo, o un triunfo de Rusia. ¿Qué es lo que usted opina? Bueno, habría que esperar un poquito más para saber realmente de quién fue el triunfo, porque en estos momentos hay negociaciones a puertas cerradas y lo que se está discutiendo en estos momentos, evidentemente yo no lo sé. Puedo intuir, pero no tengo esa información. Lo cierto es que yo no creo, sabiendo la naturaleza de Vladimir Putin y la naturaleza del ejército ruso como tal, que sea como tal una victoria de la diplomacia. Entonces, veo que pueden haber dos opciones. Una, que no haya verdadero retiro de las fuerzas, sino que están aplicando algo que los rusos llaman maskirovka. ¿Qué significa maskirovka? En ruso significa engañar, disimular, confundir. Es una vieja tradición militar rusa. Generalmente hace movimientos que aparecen ser de retirada, a veces pareciera que se equivocan, a veces ponen destacamentos de tanques y resulta que eran tanques inflados y la idea es volver loco al adversario. Por ejemplo, cuando los rusos se metieron en Siria, intervinieron, ellos, entre comillas, se retiraron una vez y anunciaron el retiro y resultó que no se estaban retirando nada. Entonces ellos hacen mucho esto y es probable que este retiro no sea como tal un retiro. O que para confundir aún más, retiran los destacamentos que eran falsos, es decir, de donde habían los tanques inflados, este tipo de cosas, y para darle más espacio a las negociaciones. Entonces, de una forma, digamos que desescala para saber si la otra parte también empieza a ceder y llegar a una negociación, que es lo que yo al final creo que quieren los rusos con todo esto. Lo que buscan más que una invasión es una negociación, en mi opinión. Y la segunda alternativa es que en las discusiones a puertas cerradas, que como yo le dije, no participo, y en estos momentos no sé a ciencia cierta qué se esté discutiendo, pero puedo intuir, creo yo que las conversaciones a puertas cerradas van en favor de los intereses de Rusia. Entonces ellos empiezan a desescalar. Porque esto también es una vieja tradición rusa. En la mentalidad rusa no hay esa distinción entre lo que es la diplomacia y lo que es el mundo militar. Está como que todo junto. Y ellos siempre negocian de forma militar. Los militares tienen que saber algo de diplomacia y los diplomáticos tienen que saber mucho del mundo militar porque la verdad, Rusia se basa en eso, en el poder militar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que se llama escalar para desescalar. Voy a una escalada, voy movilizando misiles, los activo, todo, y al final, como no queremos un gran conflicto, no queremos matarnos, entonces, bueno, no nos queda otra que ir bajando las tensiones y negociar. Eso lo hacían con los norteamericanos mucho durante toda la Guerra Fría. Entonces, es probable que si empieza a haber una desescalada, porque las negociaciones a puerta cerrada irían en favor de los rusos. ¿Y por qué lo puedo intuir? En la visita del canciller alemán a Ucrania, él dijo algo que pasó por debajo de la mesa internacional, pero no pasa debajo de la mesa para los diplomáticos rusos. Y dijo que el ingreso de Ucrania en la OTAN no está sobre la mesa por el momento. Y lo dijo en la propia Ucrania. Y el otro motivo que me da a entender que las negociaciones a puertas cerradas sí podrían ir en favor de Rusia es que el Parlamento ruso aprobó
reconocer la región del Donbass. Eso es una región ucraniana que es rebelde a Kiev, se alzó en armas y Kiev, el gobierno ucraniano no lo controla, por ellos son prorrusos y tienen una especie de gobierno aparte, y es la zona industrial de Ucrania. El Parlamento ruso aprobó reconocer esa región como un estado independiente. ¿Y por qué me da a entender que las negociaciones sí podrían ir en favor de Rusia? Porque el mismo Vladimir Putin acaba de decir, bueno, pero reconocerlos no sería cónsono con los acuerdos de Kiev, que es lo que queremos aplicar. Es decir, se pone una espada de Damocles. Evidentemente que el Parlamento ruso está controlado por Vladimir Putin, así que él mismo fue el que puso esa ley en el Parlamento para que fuera votada, y entonces pone una espada de Damocles. Mira, yo aquí tengo mucha presión para irme a la guerra, pero es que yo soy el que no quiero. Yo quiero es negociar, yo quiero que al final salga de aquí a un acuerdo. Entonces es muy probable que a puerta cerrada sí vayan las negociaciones en favor de Rusia, es muy probable. Pero hay un detalle, que la OTAN es un organismo muy grande y hay múltiples intereses. Rusia es una sola, Rusia toma las decisiones por ella sola, desde Putin con su gobierno cerrado. Entonces, en la OTAN tenemos desde, por ejemplo, los polacos que quieren una actitud muy, muy fuerte en contra de los rusos, hasta el gobierno alemán y el gobierno francés que quieren una negociación porque no están interesados en irse a un conflicto con Ucrania. Entonces, tenemos que esperar a ver cómo van a terminar estas negociaciones. Pero lo que sí es cierto es que el tiempo se está agotando, porque Rusia tiene que hacer algo antes de marzo en Ucrania, antes de que venga la primavera. Bueno, ¿y cuáles son esas negociaciones a las que usted se refiere que se están adelantando a puerta cerrada? ¿Qué es lo que Rusia quiere lograr o puede lograr en esas conversaciones secretas al amparo de una movilización de tropas y de un despliegue militar como el que ha hecho Rusia? ¿Cuáles son esas negociaciones? ¿Qué es lo que le interesa a Rusia en este momento? Bueno, Rusia lo ha dejado muy claro, por lo menos Putin en este instante, que la OTAN no se expanda ni a Ucrania ni a Georgia, y sobre todo a Ucrania. Es lo que ellos llaman la línea roja, y no lo van a permitir. De hecho, han hecho énfasis y lo han dicho, y en esto sí hay que creerlo, porque los rusos y el gobierno ruso no es charlatán, que el ingreso de Ucrania en la OTAN va a significar una guerra militar, y ellos están dispuestos a irse a un conflicto armado para impedir el ingreso de Ucrania en la OTAN. Y por eso es que los alemanes y los franceses, sobre todo los alemanes, no están interesados en que el conflicto escale, porque saben que la OTAN, de hecho ya la OTAN ya lo ha hecho saber, no está interesada en irse a un conflicto militar por Ucrania, como sí lo están los rusos. Entonces este es el primer punto que tienen los rusos, que de alguna forma se le garantice a Rusia que Ucrania no va a ingresar en la OTAN. Porque después ellos tienen su proyecto a largo plazo, que es como que reunificar todo ese territorio en lo que alguna vez fue el gran imperio de los zares, que es Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Lo que antes llamaban el zar de toda Rusia. Toda Rusia es justamente esos tres, y el resto son como una especie de colonias. Pero ese es el núcleo del gran imperio. Y ahí nacieron como pueblo, y en la concepción nacionalista rusa, ellos tienen que seguir juntos. Entonces, el ingreso de Ucrania en la OTAN sería como que una división para toda la vida, y ellos no están dispuestos a aceptar eso. Entonces, en estos momentos, los rusos se centran en que haya algún tipo de garantía de que Ucrania no va a formar parte de la OTAN. Y tiene dos formas de lograrlo. Uno, que la misma OTAN los reconozca y diga: la adhesión de Ucrania nunca estará sobre la mesa. Y los rusos se van a quedar tranquilos. Y van a querer recuperar a Ucrania posteriormente a largo plazo, debilitando aún más el gobierno ya debilitado de Ucrania. Y el otro paso que lo tienen para lograr es que Ucrania misma tenga que darle autonomía política a la región del Donbass.
que es esta región industrializada, altamente prorrusa, que no acepta los mandamientos, no acepta la autoridad de Kiev, y son prorrusos, por supuesto, que en estos momentos han declarado su independencia. Si Ucrania le da la autonomía, esta región tendría derecho a veto en política exterior de Ucrania, y por supuesto que van a oponerse y a impedir que Ucrania se meta en la OTAN. Entonces esa es la otra carta que tiene Putin. Pero alguna de las dos concesiones la tiene que tener para que él retire las tropas. Él no se puede ir de Ucrania o de este conflicto con las manos vacías, porque sería un duro golpe para él en Rusia, y no está dispuesto a aceptarlo. Y de hecho los mismos rusos no están dispuestos a aceptar como tal perder a Ucrania, ni siquiera la misma posición rusa. Por ejemplo, el señor Navalny, que ahorita está preso, es el gran opositor a Putin, en el tema ucraniano está de acuerdo con Vladimir Putin, porque esto es un tema más allá de Vladimir Putin, estos ya son temas nacionales, que esto lo tiene que entender la OTAN, y si la OTAN no está dispuesta a irse a un conflicto militar con los rusos para integrar a Ucrania en la OTAN, entonces lo mejor sería que haya una negociación en estos momentos, porque si no los que van a sufrir es el mismo pueblo ucraniano, las víctimas civiles. Claro, el pueblo ucraniano es el primero en sufrir el embate de la guerra que se declararía entre la OTAN y Rusia. El pueblo ucraniano obviamente es lo que llamamos por acá en Colombia el trompo de poner. Ellos van a ser los grandes castigados con este problema, con las ambiciones de Putin y con las indecisiones de la OTAN, porque la OTAN da un pasito para adelante y un pasito para atrás. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre y en qué terminan estas negociaciones que por lo menos se abrieron, y este retiro de tropas que se está haciendo en alguna medida, de alguna magnitud es el retiro de tropas. ¿Usted qué sabe, don César Sabas? Hay información contradictoria. Los rusos dicen que sí empieza el retiro. La OTAN dice que no han verificado ningún retiro. Incluso hay información de inteligencia de la OTAN que dice que más bien van más tropas hacia la frontera. Yo en lo personal, muchas veces dudo, y ojo, no es que estoy creyendo en la información de Rusia, porque pues no, sabemos que ellos no dicen la verdad sino lo que les conviene, y tienen sus propias agencias de opinión. Pero yo muchas veces dudo de las informaciones de inteligencia occidentales, sobre todo de la CIA, porque muchas veces tienden a estar erradas. Entonces, como analista responsable, prefiero esperar porque no tengo de verdad una información certera de que haya un retiro. Lo que sí yo creo, y poniéndome, digamos, en los zapatos de Putin, y creo que es lo que tiene que hacer todo analista, ponerse en los zapatos del otro y decir, bueno, ¿cómo es que yo actuaría si tuviese tales intereses? Yo no creo que Putin va de verdad a retirar tropas, o por lo menos el contingente pesado. Estamos hablando de los misiles y estamos hablando de los tanques, hasta tanto no haya una verdadera posibilidad de acuerdo favorable a él. Porque es que yo digo que Rusia tiene que hacer algo antes de marzo, porque en marzo viene la primavera, y cuando llueve hay un fenómeno natural que se llama la Rasputitsa. ¿Qué es la Rasputitsa? Lo que es Ucrania, Bielorrusia y Rusia tienen exactamente la misma tierra. Así como su cultura es prácticamente la misma, y su idioma es prácticamente el mismo, y su historia ha estado ligada, es exactamente la misma tierra. No hay ni siquiera una montaña que los divida. Entonces en marzo llueve y esa tierra se pone especialmente fangosa. ¿Y cuál es el problema con el fango? Que detiene a los tanques. Y los rusos, si quieren una victoria rápida y fácil, tienen que lanzar grandes batallones de tanques y hacer lo que se llama una guerra de maniobras. Es decir, movilizar los tanques acá, movilizarlos para allá, me van a disparar por acá y los vuelvo a mover, vuelvo loco al enemigo y en 48 horas estamos quietos. Si eso todo está hecho un fango, pues los tanques van a estar parados y es presa fácil para que le caigan misiles y los destruyan. Así que Putin no se puede esperar hasta marzo. Y Putin conoce muy bien la Rasputitsa porque él es ruso.
y antes todo eso fue la Unión Soviética, y él fue a la KGB, visitó todo eso. Entonces, sabe muy bien que él no puede esperar a marzo, él no puede esperar a la Rasputita. Tiene que hacerlo ahora, que el terreno está nevado y es duro. Los tanques no se van a estancar. Así que si no hay en estos momentos una solución que de verdad le parezca que va hacia los intereses de Rusia, él no va a desmovilizar todo su armamento mecanizado, que es lo que de verdad puede hacer una invasión. Entonces, porque él no va a caer tampoco en la trampa de desmovilizarlo y que después no haya negociaciones. Y si las negociaciones no surgen como no resultan en lo que él quiere, viene la lluvia, perdió un año. Entonces queda como una especie de payaso. Él no lo va a hacer. Y no lo va a hacer tampoco el ejército ruso. Así que creo que sí es probable que haya algún tipo de desmovilización muy pequeño, como para dar alguna muestra de que él sí quiere la desescalada, pero evidentemente que no va a desmovilizar ni los tanques, ni los helicópteros, ni los misiles, hasta tanto él no esté seguro de que las negociaciones van a concluir y pronto en lo que él está, digamos, exigiendo. Bueno, pues nos ha dado usted indicios muy claros de que las cosas se pueden desencadenar en cualquier momento, que es lo que han dicho Sí, muchos comentaristas. Estamos a puertas de un escalamiento de un movimiento militar soviético sobre Ucrania y eso pudiera ocurrir en cualquier instante porque el gobierno ruso no puede permitir que llegue la época del fango, la época en que los tanques se van a quedar prisioneros de unas circunstancias de clima insuperables. De manera pues que estamos en el momento preciso de las grandes definiciones, don César Sabas. exactamente. Justo en este momento hay indicios de que sí puede haber una salida negociada. Es lo que yo siempre he sostenido, que al final el proyecto ruso no es invadir Ucrania de forma armada, porque de paso, y esto lo tengo que aclarar, sería una guerra altamente impopular entre los rusos. Estoy hablando entre la población rusa, y esto lo explico porque desde hace siglos hasta ahora, lo que es Ucrania y Rusia han sido un mismo país. Rusia y Ucrania existen como países distintos, es desde 1991. Es decir, esa frontera nunca existió, así que hay millones de rusos cuya madre o cuyo padre es ucraniano, y millones de ucranianos cuya madre o cuyo padre es ruso. De hecho, para poner un ejemplo, Mikhail Gorbachev, que era ruso, la mamá era ucraniana y él se crió en Ucrania con sus abuelos ucranianos. Y esto no es un caso así atípico. Hay millones de casos así. Entonces los rusos como tal, si usted le dice a un ruso, mire, va a haber una guerra con Estados Unidos, él lo puede asimilar, pero decirle, vamos a irnos a una guerra con Ucrania y vamos a matar a ucranianos, eso para un ruso es un cortocircuito. Entonces por eso el gobierno ruso siempre ha manejado muy bien el discurso y poco habla de Ucrania, habla del régimen de Kiev. Y ni siquiera atacar al régimen de Kiev, como ellos lo llaman, sino más que todo a la OTAN. O sea, el problema es con la OTAN. Pero entonces por eso ellos han buscado el acuerdo. Pero el problema es que en estos indicios de que como que sí va a haber un acuerdo, puede que las negociaciones al final no resulten. Y si no resultan, tienen que hacer algo. Y ahí sí se puede desescalar todo. Puede escalar todo y puede haber, digamos, una tragedia. Eso sí puede pasar. Así que digamos que hay que ser cauto, hay que tener un optimismo cauto. Pareciera que las cosas van en buen camino, pero eso no quiere decir que la crisis ya pasó. Don César Sabas, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y por darnos estas observaciones tan fundadas y tan autorizadas sobre lo que está pasando entre Rusia, Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos. Muchísimas gracias, don César. Pues siempre es un placer acompañarlos y muchas gracias a ustedes. César Sabas, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional. Él no cree en el conflicto armado, él cree en una negociación, pero que sea favorable a los rusos. De otra manera,
Putin no daría su brazo a torcer y no desescalaría un conflicto para no quedar en ridículo ante su propio pueblo. César Sabas, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Ya tenemos en Colombia a las 8 de la mañana, 6 minutos. Soy Diana Diago, tu concejal, la concejal del presidente Uribe. Ya conozco